Buenas tardes, mi nombre es Angie Natalia Vargas Mondragón, estudiante de psicología. A continuación vamos a hablar sobre la temática de la migración. Entonces les presento a mi grupo de trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Aura Soler. Buenas noches, mi nombre es Fabián Paola. Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Rubiano. Buenas noches, mi nombre es Camilo López. Bueno, muchas gracias. Entonces, el objetivo de la intervención es conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en su comunidad. ¿Alguno de ustedes sabe qué es percepción? La verdad, yo asimilo, desde mi punto de vista, percepción es como literalmente eso, y valga la redundancia, el punto de vista que tiene uno. Eso ya es subjetivo porque va de las creencias de las personas sobre el tema que se va a abordar. Es correcto. ¿Alguna otra? Percepción es asimilar, o sea, sentir, ¿sí? Lo que uno siente acerca de lo que se le vaya a preguntar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, para esta intervención vamos a utilizar la base teórica del estudio de las actitudes. Este artículo fue escrito por Zoe Bello Dávila. Entonces, las actitudes se definen como una predisposición aprendida y relativamente duradera a responder de una manera favorable o desfavorable hacia un objeto, persona, grupo o situación. Entonces, ¿quedó claro qué son las actitudes? Sí. Bueno, entre los componentes de las actitudes encontramos el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual. Para ustedes, ¿qué es el componente cognitivo? El conocimiento, las ideas que uno tiene sobre algo. Exacto, son digamos como las creencias o construcciones de cada sujeto hacia un elemento o hacia una materia en general. El componente afectivo, ¿a qué hace referencia para ustedes? Sobre lo que uno siente, ¿sí? Por ejemplo, las emociones, el sentir, el amor, bueno, lo que se siente, o también el rechazo. Exacto, sí, es correcto. ¿El componente conductual? Conductual, derivado de un conducto o un debido proceso que se debe llegar para alcanzar una meta. Entonces puede ser, digamos, los comportamientos, Sí, las actitudes, las acciones de cada ser humano, de cada sujeto. Entre las características encontramos al objeto y la dirección. Entonces, ¿a qué de pronto le suena el objeto de una actitud? El sentimiento o la emoción es como ese objeto de una actitud, porque pues si uno tiene una emoción, un sentimiento, la actitud se deriva de ese sentimiento o esa emoción. O sea, sí, en pocas palabras es lo que motiva al sujeto a actuar de una manera u otra. Y la dirección... Es cómo lo direcciono yo, ¿sí? O sea, cómo... ¿A dónde va enfocado? Las necesidades. Exacto, digamos, ahí encontramos en la característica de la dirección, encontramos las necesidades de cada persona, entonces, ¿qué guía al sujeto? Entonces ahí encontramos, digamos, la comida, el sexo, entre otros. Bueno, entonces a continuación vamos a plantear las preguntas de socialización. Son 5 y para cada una vamos a dar un tiempo de 5 minutos, donde vamos a compartir diferentes ideas y puntos de vista. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo describe los sentimientos y emociones que experimenta hacia los migrantes? Digamos, por ejemplo, que a veces tristeza porque pues, les tocó de un país a otro país y pues que, digamos, si uno se pone los zapatos de ellos, también sería feo que uno le toque ir allá a rebuscarse, cosas así. Porque de pronto ellos no están acá por gusto. Algunos, ¿no? Algunos sí están porque les gustó probar suerte en otro país, otros les tocó por obligación, por necesidad. ¿Qué otros sentimientos pueden experimentar? Yo pienso que, por ejemplo, el distanciamiento físico, el distanciamiento de sus familias, porque de todas maneras ellos extrañan el ambiente familiar, tienen que estar en otra situación que no es la de ellos, aprenderse, por ejemplo, los modismos, las costumbres de otras personas, que pues eso no es fácil, ¿sí? Para ellos, ¿no? Sentir culpabilidad,
porque decir por mi culpa o por la culpa de este gobierno que tenemos o qué sé yo, tenemos que estar en estas situaciones cuando yo quisiera estar en mi país, realmente con mi gente, con mi familia y donde me sienta bien, agradable. ¿Sí? Y digamos, ¿qué sentimientos experimentan ustedes hacia ellos, hacia los migrantes? Pues son como varios, ¿no? Pues puede haber tristeza, puede haber como rabia, mal genio, o alegría, pues A que les veces vaya alegría, bien o algo así. O sea, son varios que uno tanto puede que interpretar. algunos dicen que les va bien, en trabajo, si eso también se pone Pues feliz, pues porque son feliz, sí, personas que que les de verdad vaya lo bien necesitan también, y sí. que son, bueno, que, de que lo hagan bien y sean personas Yo honradas. pienso que más sentimiento que nosotros tenemos hacia los migrantes son como emociones, porque los sentimientos es algo que perdura. Ejemplo, el amor de la madre hacia los hijos. Las emociones son momentáneas, son expresión de la voluntad en ese momento de la persona. Entonces, como que nosotros tenemos esa emoción, o como lo tendemos a llamar nosotros, ponernos en los zapatos de los otros, y cuando nos ponemos en los zapatos de los otros, pues nos llega esa emoción de nostalgia de que nos pone a pensar de por qué si estuviéramos en los zapatos de ellos estaríamos pasando las mismas condiciones. Entonces yo pienso que más que sentimientos son emociones lo que nosotros expresamos hacia ellos. Hacia ellos, muy bien. Otra cosa es, por ejemplo, no todo el mundo los acepta como ellos son. el rechazo. La mayoría de personas las rechazan también, hablan mal de ellos, que pueden ser personas violentas, pueden ser personas que no dan seguridad, pueden también traer vandolismo al país, bueno, robos, tantas cosas, secuestros, bueno, simplemente porque ellos llevan una situación que no es fácil y que tienen que sortear a una vida económica de la cual ellos tuvieron que salir de su país buscando mejores oportunidades, pero resulta que pues los otros países, algunos los acogerán bien, otros no. Otros no, Entonces exacto, el rechazo para ellos pues debe ser terrible. De todas maneras, no todos los aceptamos y decimos también son nuestros hermanos, los vamos a apoyar, sino que hay personas que también lo rechazan. También debido a ese rechazo que de pronto hay algunos que llegan a hacer maldades, ¿no? Por todo eso que Exacto. les sucede, Sí. ellos llegan a hacer daño a otro Generar país por daños, todo sí. lo que les han hecho de pronto como la manera en que lo recibieron. Bien, muchas gracias. ¿Algo que añadir o hasta ahí dejamos la pregunta? Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta. ¿En su comunidad ha notado algún cambio en las actitudes hacia los migrantes en los últimos años? ¿A qué creen que se deben estos cambios? O sea, digamos, de las personas de nuestro país hacia los migrantes. ¿Han notado actitudes diferentes a las iniciales? Sí, en algunos casos sí. Desde el principio, pienso yo, porque pues la llegada de los migrantes favorece como desfavorece a los colombianos. Una característica de desfavorecimiento hacia los colombianos es que la mano de obra es mucho más barata en cuanto a la mano de obra colombiana. ¿Esto a qué se debe? A que la llegada de los migrantes hace que los empleadores no tengan que cotizar en salud, en pensiones y en riesgos laborales, y pues muchas cosas más que pues por derecho los colombianos tendrían. Otras situaciones, por ejemplo, que se ven es que los perfiles en los trabajos, ¿sí? Por ejemplo, las personas tienen un perfil, algunos son profesionales, otros son técnicos, otros son tecnólogos, pero resulta que, pues, lo que dice él, ellos de pronto dicen, no, pues yo, al ver que no tengo trabajo, al ver que no hay otra oportunidad, pues a mí no me importa que me paguen un mínimo, menos del mínimo, con tal de que yo tenga algo para solventar mis necesidades. Entonces, pues yo acepto un contrato como me lo quieran ofrecer, ¿sí? A cambio de que no importa que no esté de acuerdo a mi perfil, o entonces prefieren a veces, muchas veces, contratar un docente que viene migrante. Lo hablo porque la situación es así, porque uno se da cuenta. Prefieren contratar a esa persona a contratar un colombiano, un docente colombiano, que saben que pues, va a exigir lo que realmente merece, ¿sí? Y ellos, pues por sus necesidades, aceptan como, pues, por solventar sus necesidades y no tener que regresarse otra vez a llegar sin nada, ¿sí? Bueno, pues yo les pregunto,
De pronto hay alguna situación que ustedes hayan vivido, conozcan a alguien que haya vivido una situación en la que de pronto les hizo cambiar la perspectiva que tenían de los migrantes, de pronto como que al comienzo tenían una actitud negativa, una actitud de rechazo y de pronto las hizo cambiar a no, más bien veámoslo desde otro punto de vista, pasó esto, pasó lo otro y me hizo cambiar de opinión, ¿por qué? ¿Les ha pasado de pronto alguna Experiencias situación? así como tal no, pero digamos uno mira que al principio se les dio mucho rechazo a ellos fue por la manera en cómo llegaron al país y empezaron a arrasar con los desempleos, cosas así, pero ya después con el tiempo uno ya los mira que ya son como mejores personas, que ya les cambia la perspectiva, ya como que piensan, ah no, pues este muchacho como que si viene a trabajar bien al país o no venía con malas intenciones, por eso es que uno como que al principio lo miraba mal, ahorita pues yo no lo miro así como... O sea, como que esos son los cambios que han notado, Sí, los que cambios al de principio actitud. sí fue, o sea, Colombia sí fue como agresiva con los inmigrantes. Ya después como cuando los va uno mejor conociendo, de pronto va cambiando la actitud contra ellos. Sí, claro, porque a veces que hasta son amigos de uno, Sí. así uno los conoce mejor y ya pues. Empiezan a emprender acá en el país y uno dice, bueno, chévere que hagan eso, que emprendan, que hagan cosas por bien de ellos. Entonces, pues, Bien, entonces, vamos con la tercera pregunta, que es, ¿qué problemas sociales cree que enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia? Entonces ya son, ¿qué problemáticas enfrentan realmente los venezolanos acá en Colombia? en salud, De pronto la salud. también en vivienda. O sea, no muchos tienen, por ejemplo, como decía, sí, o sea, en un apartamento viven 10 personas, les toca ir a arrumarse en ellos porque casi no les arriendan por lo mismo, por ser migrantes. Y por lo mismo, porque tienen Mala fama. sí. Yo lo vería un problema social en cuanto a la convivencia con los demás colombianos. Entonces, el primer problema social que yo veo grande es el rechazo. Sí. Ese siempre va a ser el problema más grande socialmente en las comunidades porque donde quiera que ellos lleguen, Les van a hacer los daño. colombianos exactamente van a tender a alejarlos porque pues, como decía la señora Sandra, la cultura, los modismos y demás son diferentes. Entonces, el, la humanidad no siempre ha tendido como a esa guerra entre personas Sí. y va a ser el rechazo primeramente. Segundo, uno de los grandes problemas o el principal problema que afectan a ellos es el acceso. En cuanto a donde quiera que ellos lleguen, no van a tener las mismas condiciones de acceso a cualquier otra cosa que lo tiene la persona de ese país. Ejemplo, a España. Los españoles tienen su sistema de salud y ellos pueden ingresar fácilmente porque ellos son ciudadanos españoles. En cambio, cuando llegan migrantes venezolanos no pueden acceder muchas veces a la salud, que es lo más importante. Segundo, a un crédito, que pues los derechos económicos, sociales y culturales no hay que dejarlos a un lado porque son, pues, también son derechos fundamentales para el desarrollo de las personas. Entonces, yo diría que son dos problemas los que enfrentan los migrantes venezolanos. Uno, el rechazo y dos, el difícil acceso. Por ejemplo, yo pienso que los problemas sociales que enfrentan ellos es pues, la inseguridad, de todas maneras, porque tanto ellos se sienten inseguros como nosotros, porque son personas que no conocemos realmente a fondo. Nosotros los colombianos somos personas para todo, ¿sí? Echadas para adelante, sabemos en cualquier parte del país que vayamos, sabemos si nos distinguimos, este es un colombiano, ¿sí? Y sabemos cómo somos, pero con ellos pues uno no tiene la plena confianza de saber si sí van a ser buenas personas o no. Entonces pues la inseguridad que ellos nos ofrecen o de pronto nosotros hacia ellos. La otra problemática es la pobreza, porque de todas maneras que ahí sí como dice el cuento, quieras o no, nos están empobreciendo cada vez más. ¿Por qué razón? Precisamente en la parte económica. Si una persona de esas, si lo que se dice, pongámosle una persona gana 70.000 pesos al día acá, o 60.000 pesos, pongámosle un promedio, X o yo, o sea la persona que en la labor que desempeñe, y ellos dicen, no, a mí me voy por el 50%, pues, ¿qué hace un empleado? Ofrecerle trabajo a él. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Empobreciendo a nuestro pueblo. ¿Por qué?
porque pues empobrecen hasta las empresas, porque las empresas dicen, no, pues yo le pago a este porque este me genera mucho más, menos costo, pero quién sabe el rendimiento, ¿sí? Entonces, pero nos están empobreciendo a nosotros porque ya, si nosotros hemos de llevar el pan a nuestra casa, que nos podría ser más beneficioso 60.000 pesitos que 30.000 pesos, pues yo digo, no, Claro. yo no alcanzo porque realmente mi familia no está, no es posible vivir con 30.000 pesos diarios, ¿sí? Ellos de pronto lo hacen, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Porque pues no puede ser esa cantidad. La otra es la desigualdad social y la educación, porque de todas maneras la educación en nuestro país, es triste decirlo, pero no es la óptima, ¿sí? O sea, que ellos se enfrentan a esa problemática. Lo- Que los venezolanos no tienen acceso a una buena educación. Pues, a una buena educación, a veces ni nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque pues no todos, bueno, en este momento decimos que la facilidad que hay porque todo es virtual, esa es la facilidad, que el que no quiera estudiar es porque no quiere. Sí. Sí, pero no todo es virtualidad, porque realmente se necesita que haya presencialidad. Claro. ¿Por qué? Porque la presencialidad ofrece muchas cosas. No es lo mismo usted enfrentarse a una pantalla y mirar todo allá por medio de un video que sí, que lo hace, que le enseña. Porque no todo el mundo tenemos la disciplina para eso. Hay muchas personas que sí son disciplinadas, pero hay otras que no. Entonces, prefieren tener a la persona al frente, que realmente les explique, que les es. Y eso hace también, la virtualidad ha hecho que, sí, tiene muchas ventajas, como también tiene desventajas, porque ha hecho que también hayan desempleados. ¿Por qué? Porque no, ahorita todo lo mandamos por una pantalla, no nos importa ir a contratar a una persona. Entonces, cada vez estamos mediocremente más, o sea, Sí. sí habrá cosas excelentes en eso, pero también hay sus defectos. Hace falta también la práctica. Sí, entonces pues yo pienso que no. Bueno, Todas y digamos las en cosas cuanto a salud que me decían, ¿por qué creen que es un desafío para ellos o por qué creen que es como una problemática social que ellos enfrentan, los venezolanos? Pues porque ellos de todas maneras llegan con un sistema de salud que no es diferente a lo que ellos manejan al de nosotros, ¿sí? Nosotros pues bueno, aquí, Las EPS, nosotros por ejemplo aquí estamos cisbenizados, pues no sabemos allá cómo será así. Primero que todo, sí, ese es el gran problema. Si los colombianos no tienen ese problema resuelto, el régimen de salud para un migrante va a ser pues mucho más peor. difícil que nosotros, pues la verdad. Respecto de eso, pues primero hay que solucionar el problema de la salud en Colombia, pues para que cualquier persona, de hecho primero los ciudadanos colombianos, no tengan ese desafío. Y segundo, pues para dar como un mejor paso o a veces estadía para los migrantes. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿O alguien tiene algo más que añadir? Bueno, entonces la cuarta pregunta nos dice, ¿consideran que los migrantes deberían quedarse en su país de origen en lugar de desplazarse a otros países? ¿Por qué? No. Yo sí creo, no es porque yo quisiera estancar a las personas, porque eso no es, Ajá. o sea, hay que ser uno claro, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que, o sea, a mí me parece que cada persona debe estar en su país de origen. ¿Por qué? Porque realmente usted nació allá, realmente usted ya sabe cómo es su país, ya sabe sus normas, sus costumbres, todo, o sea, es mucho más fácil para una persona vivir en su país de origen que irse a otro. Listo, muy bien, que las personas quieran emprender, fabuloso, que conozcan otros conceptos, que conozcan otros países, que conozcan otras costumbres, pero realmente usted es de donde es, ¿sí? O sea, pienso, para mí, respetable lo que los demás piensen y que quieran irse a otros países, me parece excelente también, pero yo pienso que todas las problemáticas que suceden en los países es precisamente por esas migraciones. Muchas veces los virus, todas esas situaciones que hemos pasado de salud, Sí. es por toda esa cantidad de vaya para allá, venga para acá. Entonces, eso no me parece, o sea, no es que esté en desacuerdo que una persona se vaya para otro país, hágalo, ¿sí? Pero si usted mira que yo pienso que uno debe ser, no, o sea, no es que yo sea, sí lo soy, realmente soy regionalista. Entonces yo creo que sí es bueno que cada quien viva en su país de origen. Sí.
¿Tú qué ¿Qué piensas? piensan los demás? Es que por un lado, pues sí, por otro, digamos, no, porque, digamos, por ejemplo, en el caso de ellos, pues, digamos, el gobierno allá, el país está, pues, muy difícil para ellos, por todo ese cuento que hubo allá y eso. Por eso les tocó emigrar, digamos, no es porque ellos quieran, sino es Sí, o por Son por su obligados. obligación. necesidad. por una necesidad. Entonces, digamos, uno también se pone los zapatos de ellos y qué tal que para encontrar Ujú. aquí en Colombia, Y no pues nos sí, se acogiera a pusiera nosotros. la situación De hecho, difícil. Yo quiero apoyar la idea de mi compañero, porque pues no estoy en las condiciones de aseverar sí o no se deberían quedar en su país de origen, sino, como dice, uno se debería poner en los zapatos de ellos y uno no sabe las condiciones que ellos están pasando para tener que tomar esa decisión. Entonces yo creo que las condiciones de ese país dan para que las personas, los migrantes, sean venezolanos o cualquier otro país, tomen esa decisión de irse, de salir de su país de origen, porque pues en él no hay las oportunidades y tal vez la creencia es que fuera de ese país encontrarán las oportunidades que en su país de origen no tienen. Es como uno, decir acá no, yo acá no, digamos, en Colombia no encuentro oportunidades, no me va bien, no, nada, no me quiere salir nada, entonces yo pienso, pues vamos a otro país a probar suerte, a ver si de pronto allá me va mejor, pero de pronto no, sí, uno llega allá y claro, va a ser distinto, el golpe va a ser durísimo, Duro, claro. y como decía ella, o sea, Sabemos las cómo van a costumbres que uno reaccionar. ni por más bien acostumbrado a otras cosas y a pegarse allá, Pero ya ahí es donde empieza todo el caos y ya como que empieza así la problemática. Sí, es cierto. Yo quiero opinar otra cosa. De todas maneras, a mí me parece que eso no es problemática de una comunidad. Eso es por los malos gobiernos Sí, que también, hay exacto. a Y pues nivel los más mundial. afectados es la A población. nivel mundial. ¿Por qué? Porque de todas maneras las personas están sujetas, todos estamos sujetos a un Estado. ¿Sí? Sí, Todos estamos sujetos a lamentablemente. las decisiones y a las leyes que forman un Estado. Entonces, realmente las comunidades o las personas no tienen culpabilidad de tenerse que trasladar, porque yo creo que donde hayan oportunidades, que donde haya un buen manejo de los recursos, donde haya buen manejo de los recursos que lidera un Estado o nuestros líderes sociales, nuestros líderes de nuestros países, lo hacen bien y le dan la oportunidad a las personas, porque las personas tienen que emigrar. Es cierto. No sí, hay razón para tiene toda la emigrar. razón. Cuando usted realmente tiene y solventan realmente sus necesidades y están realmente enfocados es a trabajar por sus comunidades. Entonces, yo no veo por qué razón. O sea, si usted no es capaz de ayudar a su propia gente, ¿cómo va a ser capaz de ayudar a otros que Es viven? cierto. O sea, usted no es capaz de solucionar la problemática de su país y sí va a ser capaz de solucionar la problemática de otros países. Sí, O sea, mientras usted, disculpe, mientras usted no barra su casa, nunca va a poderse meter en la casa de otro, ¿sí? O sea, usted tiene que organizar su casa para usted tener que saber qué pasa en la casa de otro. O sea, no, usted no puede ir a decirle voy a solucionar la vida a los migrantes cuando usted mira que en sus comunidades no tienen, por ejemplo, ni la buena salud, ni la buena educación, ni vivienda, ni una situación económica buena. Ay, no lleguen aquí todos los que quieran que aquí sí les vamos a solucionar. Eso es falso, eso es muy falso. O sea, yo pienso que todo eso es la mala administración que tenemos en los gobiernos. Los gobiernos. Sí, señora. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir o está bien? ¿O continuamos? Sí. Sí. Bueno, última pregunta. ¿Cuáles creen que son los desafíos que enfrentaron o enfrentan los colombianos con la llegada de los migrantes venezolanos? ¿Qué desafíos enfrentamos nosotros los colombianos cuando llegaron o en el momento actual los venezolanos? Pues yo creo que como ya hemos dicho, digamos, el desempleo, todo eso, porque, pues, por lo que habíamos dicho, digamos, ellos ya cobran más económico, ya, entonces ya pues, los van a preferir a ellos. Entonces ya uno ya no, pues, no tiene el mismo empleo.
También lo que decíamos de la seguridad, de, sí, que Es un desafío grande, claro. sí, o sea, que ellos no vienen Sí, hay- propiamente a hay trabajar unos que- honradamente, sino a robar, a Pues algunos, matar. ¿no? Porque Sí, tampoco todos. sí, Hay o sea, ellos por que eso se digo que viven sí, o sea, y que digamos viene pues a trabajar y eso. o sea, Como hay otros que uno no sí. los conocía a ellos y que uno, pues siempre va a desconfiar, y por más Sí. de tener una persona por allá de otro país, acá en Colombia siempre vamos a desconfiar de ellos. Por la fama, digamos que ya que aquí en Colombia Algunos, tienen sí, como una mala ujú. fama acá. O sea, por uno pagan todos, Sí, como sí. dicen por ahí. Ahora, por ejemplo, usted en la parte de salud, si usted en su país podría atender, pongámosle un porcentaje de pacientes o de usuarios en una EPS o bueno, en su sistema médico, podría atender tanto porcentaje. Si llegan más personas, pues nuestra calidad del servicio va a ser peor, Empeorar. empeorar, porque ya no somos los mismos que siempre nos atendían, sino vamos a aumentar. Y al aumentar, Como pues la igualmente tiene que sobrepoblación también, aumentarse los médicos, los aparatos que nos necesitamos que nos utilicen, va a haber mucha más contaminación, o sea, todo va a ser peor. ¿Por qué? Por la sobrepoblación que se dice. Porque es que no, o sea, no, eso no es, o sea, realmente para mí no es bueno. O sea, ¿por qué? Porque presenta muchos desafíos, no solamente en la salud, en la educación. Usted, por ejemplo, si en su colegio esto, usted tendría, pongamos, tanta serie de niños para atención, entonces podría brindarles una calidad de servicio, una calidad de atención, una calidad de educación. Pues usted ya le van y le meten un montón allá y usted, la capacitación para usted no es la óptima. Pues usted simplemente lo va a hacer. Yo hago mi trabajo, Por no salir sé, del paso, pero claro. no es lo que yo quisiera ofrecer. No va a tener la misma dedicación. Entonces, no, a mí no me parece que eso tiene muchos desafíos, demasiados. Y si nos ponemos a ver en cada ámbito, ya sea en la economía, en la salud, en la educación, en Muchas cosas, el transporte. el todo transporte, eso. Tal vez es, eh, digamos, difícil, por ejemplo, una ciudad, digamos, como Bogotá, transportarse, y eso, mucha gente. Sí, allá sufren No hay más gente Sí. que llegó, eso, Imagínese. Sí, un medio de transporte para, digamos, para su trabajo, para su casa, pues va a ser más, Más difícil, difícil. más Cada día va a ser incómodo, peor. más. Ahora, por ejemplo, esas personas, por ejemplo, eso, en la parte del transporte. ¿Cuántas personas entran a un Transmilenio? ¿Cuántas situaciones pasan en un Transmilenio que nosotros no somos ajenos a eso? Y más, o sea, no, eso es saturar y decimos que sí, por ejemplo, los gobiernos dicen, no, eso aquí le damos la llegada, los acogemos, porque nosotros sí somos hermanos, sí somos colombianos, sí tenemos la capacidad. Eso es mentira. No tenemos la capacidad ni para nosotros mismos, mucho menos para los que no. Eso no es así, no me parece. Bueno, ¿qué otros desafíos creen que enfrentamos nosotros los colombianos con la llegada de los migrantes? Bueno, primero que todo, la pobreza, porque cada vez nos empobrecen más y ellos también. O sea, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. Porque de todas maneras un país se basa en la comida, ¿sí? Claro. O sea, si usted no tiene suficiente seguridad alimentaria para sostener a las comunidades, empezamos a empobrecer. Todo empieza a ponerse caro. Todo empieza, las semillas, los insumos, todo empieza a ponerse demasiadamente costoso. Ahora, los terrenos, las tierras, la gente no puede cultivar realmente como quisiera porque no, es que ya no puedo ir a echar, por ejemplo, un tractor porque el tractor me cobra no sé cuánta plata para poder arreglar la tierra. Las semillas cuestan un montón, los insumos mucho más. Entonces, si no hay alimentación, o sea, seguridad alimentaria para los colombianos, mucho menos para las personas que vienen de otros países a venir o sea, a decir, bueno, allá de pronto vamos a ver si la vida se nos soluciona. Nosotros gozamos de bastantes recursos naturales, pero esos recursos naturales se nos están agotando. Están agotando, Tanto claro. el agua, la vegetación, el aire puro.
¿Por qué? Porque realmente todo eso va a generar más costo, más dificultades. Entonces, no es bueno. Bueno, en un tiempo también se hablaba sobre la inseguridad que había en los hogares colombianos a base de la llegada de los venezolanos. Se comentaba, digamos, las muertes que hacían a las personas de las fincas, bueno, entre otras. ¿Qué otras situaciones de pronto conocen acerca de ello? Por ejemplo, ha habido también situaciones de abuso contra las niñas, contra las mujeres más que todo, y situaciones de violencia. Por ejemplo, cuando llegaban a la parte rural, al principio, cuando iniciaron, de pronto ahorita pues ya no se escucha tanto, Sí. pero de pronto sí habrá situaciones que de pronto no salen a la luz pública, ¿sí? Pero llegaban esas personas a decir, bueno, voy a ser mayordomo de esta finca. Y ellos, las personas dueñas, decían, bueno, les vamos a dar la oportunidad porque necesitamos a alguien que nos ayude a cuidar, que esté pendiente de nuestros terrenos. Pero resulta que esas personas miraban que eran personas que podían adueñarse de sus tierras. Claro, se aprovechaban como de la confianza que les daban las personas. Sí, y podían adueñarse de sus tierras y resultaban matándolos, quitándoles sus tierras y simplemente pues los metían por allá dentro de un hueco y nadie sabía qué les había sucedido, pero resulta que era por apoderarse De las tierras. las tierras y poder ellos posesionarse ahí y estarse ahí. Es cierto. Y pues no, eso eso es otra situación, otro desafío, la violencia, sí, y el abuso sexual y más que todo entre las mujeres y las niñas. Sí. Bueno, ¿algo más que añadir? De pronto otro desafío que ustedes identifiquen o así está bien. El trabajo. ¿El trabajo? Sí, el desempleo para los colombianos. La mano de obra con la llegada de los migrantes se desvaloriza mucho, ya que pues la mano de obra de ellos es mucho más barata para los empleadores y no deben como tener las mismas garantías frente a los colombianos. Entonces pues el desempleo es uno también de esos grandes desafíos que afrontan los colombianos con la llegada de los migrantes. Bien, muchísimas gracias. Entonces yo creo que damos por finalizada pues la intervención. Les agradezco por haber participado. Encontré la verdad muy buenos puntos de vista y pues me alegra que hayamos compartido pues conocimientos, aprendamos cada día más el uno del otro. Gracias. Gracias, mi amable.